Bueno, mis hermanas, Dios les bendiga. Para mí nuevamente, mire, es un gozo y es algo muy especial lo que siento en mi corazón, el tener la oportunidad nuevamente de una noche más en la cual podamos eh, citarnos para el estudio de este libro maravilloso, el libro de Daniel. Un libro, mis apreciadas hermanas y hermanos, un libro que ha traído el reavivamiento en diferentes momentos de la historia de este mundo, especialmente en lo que fue nuestro origen, porque fue del estudio del libro de Daniel, de la gran profecía de Daniel 8:14, que está en este libro, de la cual el Señor utilizó para traer ese gran reavivamiento que dio como inicio el movimiento adventista y luego de unos años la iglesia adventista del séptimo día. Entonces no podemos más que otra cosa sino gozarnos en el Señor, porque tenemos la bendición de, de poder todavía extraer luz que está destinada para nuestra generación final. ¿Sí? Y bueno, agradecido a Dios en primer lugar, a la hermana Marina, a todos ustedes, mis hermanas, que nos acompañan. Bueno, habiendo ya pedido la dirección de nuestro Dios, y para iniciar, primero que todo, no voy a leer los pasajes de la Escritura, pero son pasajes conocidos. El mismo Señor Jesús, hablándonos de las profecías del libro de Daniel, nos dice que en Mateo capítulo 24, que aquel que se acerque al estudio del libro de Daniel, procure que lo que lea lo entienda, ¿sí? Y el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento inicia en sus primeros versículos, en sus primeros 3 versículos, hablándonos de una bienaventuranza para todos aquellos que leen las palabras de la profecía, aquellos que las escuchan y por sobre todo aquellos que guardan las cosas que están en ellos escritas, porque el tiempo está cerca, mis hermanos. El tiempo de la pronta venida, el pronto regreso de nuestro Salvador, Cristo Jesús, está a las puertas. Y nosotros no podemos hacer que otra cosa sino vibrar nuestro corazón al escuchar y ver que la profecía se está cumpliendo. Así que mis apreciados hermanos, es de sumo interés en los temas que estamos tratando. Ahora yo quisiera en esta noche iniciar, luego de que cité estos 2 versículos de la palabra de Dios, tanto de eso se encontraba en Apocalipsis 1:3 y en Mateo 24, leer 2 citas para iniciar, 2 citas del testimonio de Jesús, del espíritu de la profecía. En Testimonios tomo 8, en la página 321, escuchemos lo que la mensajera del Señor nos dice. Abro comillas. Hay un estudio de la historia que no se ha de condenar, dice ella. La historia sagrada era una de las asignaturas en las escuelas de los profetas. ¿Cuál era esa asignatura en la escuela de los profetas que era estudiada? La historia sagrada, mis hermanos. En el registro de sus relaciones con las naciones se trazaban las pisadas de Jehová. Repito, en las relaciones, en el registro de sus relaciones con las naciones, se trazaban las pisadas de Jehová. Así mismo hoy hemos de considerar las relaciones de Dios con las naciones de la tierra. Hemos de ver en la historia el cumplimiento de la profecía. ¿Qué cosa debemos ver, mis apreciados hermanos? En la historia debemos ver el cumplimiento de la profecía, de las relaciones que de Dios tiene con las naciones de la tierra hoy en día. Sigue diciendo la mensajera. Hemos de ver en la historia el cumplimiento de la profecía, estudiar las intervenciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y entender, escuchen bien, y entender la progresión de los eventos que culminan en la reunión de las naciones para la última batalla del gran conflicto. Mis queridos hermanos, siempre Dios ha tenido un pueblo sobre esta tierra, siempre ha tenido sus testigos, pero en especial ha tenido aquellos
parte de su remanente que ha estado pendiente, ha estado al paso de la luz profética y de los acontecimientos que Dios ha dispuesto en su palabra, como lo que dice allí, una progresión de eventos, especialmente para nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos, dice el apóstol Pablo. Hemos de entender la progresión de los eventos que culminan en la reunión de las naciones para la última batalla del gran conflicto. Nosotros nos dirigimos hacia ese gran conflicto, mis hermanas, y lo que estamos viendo en el cumplimiento de el actuar de las naciones hoy en día, 2023, debemos encontrar esas huellas y esa progresión de los eventos que Dios ha dispuesto. Ahora, una cita más para entonces dar inicio a nuestro estudio. Está en Review and Herald el 31 de julio de 1888. Y ustedes después van a ver por qué en el transcurso del estudio, por qué cité estos párrafos. Tenemos que tener un conocimiento de las Escrituras. ¿Qué cosa, mis hermanos? Tenemos que tener un conocimiento de las Escrituras para que podamos trazar las líneas de la profecía y entender las especificaciones dadas por los profetas y por Cristo y los apóstoles, para que no seamos ignorantes, sino que seamos capaces de ver que el día se está acercando, de manera que como un creciente celo y esfuerzo, podamos exhortarnos unos a otros hacia la fidelidad, la piedad y la santidad. Mis queridas hermanas, nuevamente les digo, bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras de esta profecía. El Señor nuevamente nos dice que aquellos que sean capaces de ver que el día se está acercando con lo que está sucediendo a nuestro alrededor, veremos cómo nuestro creciente celo y esfuerzo, especialmente para exhortarnos los unos a los otros y para invitar a aquellos que todavía no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mis hermanas, en nuestro último estudio identificamos el uso profético de la palabra mano. Si ustedes pueden ver allí en la diapositiva, allí están los versículos del estudio de esta noche, los versículos 42 y 43. Daniel 11, 42 y 43 dice, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Aquí en estos pasajes, mis hermanas, nos están describiendo la obra, el momento, la valla final, el objetivo final de este poder, al cual se le llama el Rey del Norte, que ha de establecer, ¿sí?, en estos días finales como aquel que ha de oponerse a la ley de Dios. Entonces, este uso profético que ustedes pueden ver en al principio del versículo, cuando dice extenderá su mano, en nuestro último estudio, como ya estuve hablando, la palabra mano forma parte para ilustrar de la forma en que un poder coloca a otro bajo su dominio, bajo su influencia o bajo su control. A medida que la secuencia de eventos, mis apreciados hermanos, ilustrados en Daniel, los versículos 40 al 45, Daniel 11, y que comienzan en el versículo 40, estos últimos eventos que nos conducen a la historia final, al cierre de la gracia. Vimos al rey del norte arrasar con el rey del sur, pero no vimos el uso profético de la mano en ese versículo, el versículo 40, el uso profético del término mano, ilustrando el hecho de que el rey del sur cae bajo el control del rey del norte. El rey del norte entra, pero no extiende su mano sobre el rey del sur, sino que lo conquista. En el versículo 40
Simplemente vemos al rey del sur siendo arrasado a medida que el rey del norte pasa a través de los países que constituyeron el reino del rey del sur, siendo este arrasado a medida que el rey del norte pasa, sí, pues, a través de sus tierras. Y hemos visto, mis apreciados hermanos, y hemos identificado que el mensaje de este versículo, el 40, como cumpliéndose en el colapso de la Unión Soviética en 1989. Y por medio de los esfuerzos combinados tanto de la potencia de los Estados Unidos de Norteamérica y del papado. Aunque el versículo 40 señala la guerra entre el ateísmo y el papado, que comenzó durante la Revolución Francesa y que continuó hasta ya adentrado hasta 1989, esto nos ilustra que la Unión Soviética cayó bajo el control espiritual del papado en 1989. Y eso sencillamente define un extraordinario acontecimiento histórico, mi hermana, el cual fue usado por el Señor para indicar el punto inicial de los últimos 6 versículos de esta visión de Daniel 11, la última visión de Daniel 11. Ahora, mis apreciados hermanos y hermanas, en Daniel 11:41 hemos visto ya mediante los símbolos empleados dentro del versículo a los Estados Unidos cayendo bajo el control espiritual de este rey del norte que no es otro más que el papado. Anteriormente ya he explicado la enseñanza del espíritu de profecía que dice que mucho de la historia con respecto a Daniel 11 se repetirá a medida que los últimos versículos de este capítulo estén por cumplirse. Algunas de esas historias tratan acerca de los eventos conectados con el surgimiento del papado al poder. Y algunas de esas historias, mis hermanas, tratan acerca de los eventos con lo cual dieron inicio a la Edad Media, el surgimiento del papado al control del mundo. Y eso en sí mismo es una repetición de la historia, porque la Roma pagana, escuchen bien, conquistó 3 áreas geográficas para poder llegar a dominar el mundo. Y del mismo modo, el papado tuvo que arrancar 3 cuernos antes de ascender al trono, al control del mundo. Si ustedes, yo tuve la oportunidad de compartir este material hace unos días atrás, en la semana pasada, y podemos ver precisamente esto, cómo Roma pagana, en Daniel, el capítulo 8, el versículo 9, nos registra de que tuvo que conquistar Roma pagana 3 áreas geográficas para iniciar su supremacía. Daniel 8:9 dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. 3 áreas geográficas. Interesante, para que entonces Roma, en su fase pagana, iniciase, ¿sí?, su supremacía hasta, como decía la profecía en Daniel 11:24, que nos hablaba de un tiempo que debía tener el poder romano en su fase pagana para reinar sobre los reinos de este mundo. De igual forma, al comparar la historia de Roma papal, y esto no es coincidencia, porque en la palabra de Dios no hay coincidencia, sino que el Señor repite las cosas y es un principio divino, el principio de repetición y de ampliación. Y con Roma papal encontramos lo mismo. Para que Roma papal pudiese establecerse sobre el trono del mundo por 1260 años, como la profecía de Daniel 7:25 nos los dice, Daniel 7:8 nos dice que tuvo que conquistar, que tuvo que arrancar 3 cuernos de aquellos 10 que estaban sobre la cabeza de la 4ª bestia. Tuvo que arrancar 3 cuernos para que entonces se estableciese su dominio mundial. Ahora,
mis hermanos, tanto la Roma pagana y la Roma papal de la Edad Media como el papado de hoy vencen tras obstáculos para poder tomar el control de la tierra. Aunque estas historias son análogas en el sentido de los tres impedimentos, son diferentes en algunos puntos. La Roma pagana conquistó literalmente al mundo usando su habilidad militar. La Roma pagana. La Roma papal de la Edad Media tomó el trono de la tierra mediante la conquista literal, como ya mencioné, de 3 cuernos. ¿Sí? Después de que estos 3 cuernos fueron arrancados, sojuzgados, se impuso lo que conocemos como la Edad Media, esa esclavitud espiritual que regió al mundo. Ahora, mis hermanos, en Daniel 11:41, versículo que ya hemos estudiado, los Estados Unidos caerán bajo el control espiritual del papado cuando los Estados Unidos, promulguen una ley dominical nacional, la marca de la autoridad papal. En el versículo 41 se hace una alusión a la conquista de los Estados Unidos que está representada por la mano al describir a los que escapan de la mano del rey del norte. Esta secuencia, mis hermanos, encontramos precisamente que Roma, después de 3 pasos, debe conquistar al mundo. Ahora, yo quiero que nosotros analicemos con algo de detalle la descripción que hacen en su conjunto los versículos 40 al 45. Y especialmente, si bien hemos ido analizando cada uno de los símbolos por versículo, es el momento en el que, para que podamos entender esta última conquista del rey del norte descrita en los versículos 42 y 43, que nosotros podamos ver que al describir estos acontecimientos y colocarlos, como ustedes pueden ver en la diapositiva siguiente, sobre el mapa, hay un mensaje geográfico, ¿sí? Y yo lo que quiero hacer en este momento es tan solo mostrarles parte de ese mensaje en la geografía para que podamos entender precisamente este último obstáculo de conquista que tiene la Roma moderna en los días finales de la historia de este mundo. Allí podemos ver Daniel 11:40, como lo hemos dividido en la parte A y la parte B. Dice que en el tiempo del fin el rey del sur contendería con él. Y aquí hay una cita de Profetas y Reyes hablándonos de la historia del pasado, ¿sí? Pero para que tengamos una idea de lo que queremos hacer con el mensaje geográfico que están en estos versículos descritos por la inspiración. Miren lo que dice la mensajera del Señor en Profetas y Reyes, en la página 311 se dice: durante los primeros años del reinado de Joaquín fueron dadas muchas advertencias referente a la condenación que se acercaba. Estaba por cumplirse la palabra que expresara el Señor por los profetas. La potencia siria, que desde el norte había ejercido durante mucho tiempo la supremacía, no iba a gobernar ya las naciones. Por el sur, Egipto, en cuyo poder el rey de Judá había puesto en vano su confianza, iba a ser puesto pronto decididamente en jaque. Fíjense lo que está describiendo aquí. Aquí nos está describiendo que ya estaba Asiria como la potencia que dominaba en esos momentos, la que estaba al mando de ese orden, por así decirlo, ese orden mundial de aquel entonces, ya estaba a punto de concluir su carrera. Por el sur, Egipto, en cuyo poder el rey de Judá había puesto en vano su confianza, iba a ser puesto pronto decididamente en jaque. En forma completamente inesperada, una nueva potencia mundial. ¿Cuál era esa potencia? El imperio babilónico se levantaba hacia el este y con presteza iba sobrepujando todas las otras naciones.
¿Qué es lo que tenemos aquí, mis apreciados hermanos? Aquí estamos, en este pasaje se nos está describiendo precisamente los movimientos descritos por Daniel 11:40, en lo que en medio de esta literalidad, que luego para nosotros, como ya lo hemos entendido y ya lo hemos expuesto, esa literalidad arroja su lección para nosotros de manera simbólica. Pero ¿qué nos está diciendo? El rey de Egipto, que está, ustedes lo pueden ver allí al final, hacia abajo, hacia el sur en el mapa, obtuvo el control, mientras que Asiria, que era el poder dominante, estaba a punto de salir de la escena y perdía espacios de influencia, en sus áreas de influencia. Egipto había obtenido control de todas esas áreas que ustedes ven punteadas: Jerusalén, Edom, Moab, Damasco, hasta arriba, hasta Carquemi. La mensajera del Señor nos dice que esas eran las tierras que tenía en control el rey del sur. Ahora, cuando vamos a Daniel 11:40, en su segunda parte, nos dice que el rey del norte se levantaría contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entraría por las tierras e inundaría y pasaría. Deseo es resaltar con esto es el movimiento geográfico. El rey del sur pudo obtener control de las tierras que en un momento estuvieron bajo el control del imperio asiria. Como este estaba a punto de desaparecer, el rey del sur controló estas áreas que anteriormente habían estado bajo la influencia del rey del norte. Pero como ascendía al poder una nueva nación que tomaría el control y que vendría por el norte, porque cuando ustedes ven, como lo pueden ver allí en el mapa, cada vez que había un ejército invasor hacia Jerusalén, venía desde Carquemis, que siempre era el norte. Cuando ustedes toman allí, se pueden dar cuenta, era el norte para el pueblo de Israel, ¿sí? Por lo tanto, el juicio siempre venía del norte. La nación del norte, en este caso, era Babilonia, ¿sí? Babilonia venía y lo que se describe en esta parte B, el rey del norte entonces entró a las tierras que estaban, fíjense, estaban bajo control. Cala, Hamat, Ribla, Damasco, y luego todas esas áreas que están allí señaladas eran las que estaban hasta ese momento controladas por el rey del sur. El rey del norte, Babilonia, que ascendía como nueva figura, como nueva nación, entraba y recobró sus áreas de influencia, o las áreas de influencia que Asiria, la nación anterior que dominaba, tenía el rey del norte para ese momento, ¿sí? Y recupera esas. Por eso es que dice bien el versículo 11:40 en su última parte, que entrará por las tierras e inundará y pasará. Y este es el primer objetivo que obtiene el rey del norte. Las tierras que estaban en control del rey del sur son nuevamente adjudicadas, es decir, nuevamente pasan al control del rey del norte. Fíjense bien, porque estas son después de que vemos allí Carquemis, Cala, Hamat, Ribla, que son las que recaptura, por así decirlo, el rey del norte. Si ustedes se dan cuenta, Egipto, el rey del sur, su capital o su país, su tierra original, está completamente al sur. Pero sus tierras son las que él pudo obtener control, son las primeras en ser conquistadas. Eso es lo que nos está describiendo el versículo 40. Ahora, analicemos el versículo 41 en este mapa. Dice que entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Luego que el rey del norte obtiene estas áreas de influencia anteriormente del rey del sur, entra a la tierra gloriosa, a Jerusalén.
Y su control no se queda solamente con esa área, sino que obtiene el control de Amón, Moab y Edom, aunque dice que algunas escaparían de su mano. Pero ya estamos viendo el segundo objetivo. El rey del norte obtiene el control de Jerusalén y sus territorios. El primer objetivo, como ya lo describía y ustedes lo pueden ver, el rey del norte recupera los territorios o las tierras que el rey del sur tenía bajo su control. Una vez que hace eso, el segundo paso es que obtiene el control de Jerusalén y de sus territorios aledaños. Y ahora vamos al versículo 42 y 43. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Fíjense qué interesante. Cuando uno ve el mapa se da cuenta que esta es una conquista progresiva para obtener el control total de lo que ustedes pueden ver aquí era el mundo conocido. Esta área que ustedes están viendo aquí era lo que era el mundo conocido de aquel entonces. Y lo que estamos viendo es la obtención del control progresivo del mundo, de la conquista del mundo por parte del rey del norte, por parte de Babilonia, en este caso la literal. Y en este versículo nos dice que luego que conquista Jerusalén, Amón, Moab, Edom, luego el siguiente objetivo, es decir, el tercer objetivo del rey del norte es tomar control del territorio y lo ponemos bajo confederado de Egipto, el rey del sur, porque tiene tanto, si ustedes buscan en las concordancias y ustedes buscan la palabra Libia y los etíopes están relacionados con aquellos que eran acaudalados y aquellos que eran pobres. Libia y Etiopía están en relación a eso y en un momento llegaremos allí para probarlo con la palabra de Dios. Pero el punto es que el versículo 42 y el versículo 43 nos están describiendo la conquista, el tercer objetivo del rey del norte, y al obtener este tercer objetivo, obtenía el control de todo el territorio, de todo su dominio. Iba a ser establecido con esta tercera, con este tercer obstáculo que es. Luego el versículo 44 nos dice que una vez que ha obtenido el control sobre Egipto y que él se encuentra en esta parte ya del límite del mapa, el rey del norte, dice que estando en esa posición, dice que noticias del oriente y del norte, ahora ustedes pueden ver las direcciones en el mapa, el norte y el oriente, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Es decir, estas noticias perturbadoras provienen, si ustedes lo ven, y por eso es el mapa, provienen de Jerusalén y van a hacer que el rey del norte vaya hacia su posición final, que es la que está descrita en el versículo 45, ¿sí? Entonces, aquí vemos, mis apreciados hermanos y hermanas, en la geografía que nos está describiendo, mis hermanos, la obtención del dominio del mundo por parte del rey del norte. Ahora, esto es en cuanto a lo literal. Y hemos estado haciendo el esfuerzo durante estos días, desde la semana pasada, con la ayuda de nuestro Dios por medio de su palabra y del espíritu de profecía, hemos estado analizando esto en el contexto de que el cumplimiento de estos versículos, si bien están hablando bajo un lenguaje que parece literal, que es literal en cuanto a su descripción, en su cumplimiento ya hemos esbozado los argumentos para decir que su aplicación es, ya no hay forma de conseguir a la Babilonia literal. Desde hace varios siglos ya eso no es posible. Y que los elementos, tanto como la tierra gloriosa como Egipto, deben entenderse en su sentido espiritual
porque no tienen su contraparte con lo descrito literalmente, y en un momento vamos a ver eso. Ahora, el último obstáculo, mis hermanos, en Daniel 11:42, que es nuestro versículo de estudio, vemos, como ya les he mencionado, al rey del norte nuevamente extendiendo su mano. Esa es la expresión que utiliza Daniel. Esta vez en contra de, como ya he dicho, el último obstáculo, el cual en este pasaje es identificado como tierras, plural, y el país de Egipto. El país de Egipto, mis apreciadas hermanas y hermanas, simboliza el mundo con todos sus países. Vamos a leerlo. Ahí en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, en la página 131, dice la mensajera del Señor: ¿por qué es tan difícil vivir una vida abnegada y humilde? ¿Por qué los profesos cristianos no están muertos al mundo? Esta es una vida fácil después que hemos muerto, pero muchos están anhelando los puerros y las cebollas. ¿De dónde, mis hermanos? De Egipto. Manifiestan una disposición a vestirse y a actuar tan similar al mundo como les sea posible, y todavía ir al cielo. Esos suben por otra parte, no entran por la puerta estrecha. Así que aquí vemos esta simbología de cómo es tomada incluso en los escritos de la mensajera del Señor para establecernos que el mundo es un símbolo, Egipto, perdón, es un símbolo del mundo. Manuscritos liberados, tomo 10, página 240. Ella dice: el Señor Dios de Israel ha de ejecutar juicio sobre los dioses de este mundo, como lo hizo sobre los dioses de Egipto. Qué interesante, mis apreciados hermanos. De la misma manera como Dios utilizó las plagas sobre Egipto para ejecutar juicios sobre los dioses egipcios, de la misma manera el Señor ha reservado las últimas 7 plagas para ejecutar juicios sobre los dioses de este mundo. Ahí está el paralelismo nuevamente. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 217 y 218. Dice lo siguiente: me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor no nos ha cerrado el cielo, pero nuestra propia conducta de continua apostasía nos ha separado de Dios. El orgullo, la codicia y el amor al mundo han vivido en el corazón sin temor a ser desterrados o condenados. La Iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo, su líder, y están volviéndose firmemente hacia Egipto. No hemos estado buscando la amistad y el aplauso del mundo en lugar de la presencia de Cristo y de un conocimiento profundo de su voluntad. Nuevamente, la misma aplicación, la misma simbología. Señales de los tiempos, 6 de marzo de 1884. Muchos no se están desarrollando en fortaleza porque no están creyendo en la palabra de Dios. Se están conformando al mundo. Cada día asientan sus tiendas más cerca de Egipto, cuando deberían acampar a un día de distancia de la Canaán celestial. Qué tremendo, mis hermanos, cómo la inspiración explica a la inspiración, cómo la escritura interpreta a la escritura. Y como ya lo mencioné, allí está en el Conflicto de los Siglos, en la página 686, nos dice lo que ya les mencioné, que está en Manuscritos Release: las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar a Israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de Dios. Qué tremendo, mis apreciados hermanos y hermanos. Y esto aquí, al ver este símbolo, cómo es utilizado de manera una y otra vez por la inspiración para utilizando el símbolo de Egipto para aplicarlo al mundo, nos deja traslucir en esta última cita cómo la historia que está registrada en el pasado
está registrada, como dice 1 Corintios 10:11, donde dice que y estas cosas les acontecieron como ejemplo, como figura, para aquellos que han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, las cosas que están registradas en el pasado han sido registradas y están allí puestas como un ejemplo, como una figura, como un símbolo de para aquellos que vivimos en los fines de los siglos, porque se va a repetir la historia. Qué interesante todo esto. Ahora, mis hermanos, la mensajera del Señor no solo es quien apoya esta secuencia de la conquista del mundo por parte del papado, que está siendo descrita en el versículo 42, sino que este es el orden de eventos, escúchese bien, presentado en el libro de Apocalipsis en el capítulo 13. ¿Sí? Allí, primero, mediante la promulgación de una ley dominical nacional, los Estados Unidos hablan como dragón en el versículo 11, como también forman una imagen de la bestia. El versículo 11 de Apocalipsis 13 nos dice de la siguiente manera: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. La palabra hablaba, mis apreciadas hermanos y hermanas, describe la acción de un gobierno. En Conflicto de los Siglos, en la página 495, allí lo pueden ustedes ver, nos dice: la imagen de la bestia es una descripción del uso del poder secular para imponer dogmas religiosos. En Espíritu de Profecía, en la página, ese es el tomo 4, la página 278, dice de la siguiente manera: cuando las iglesias de nuestro país, uniéndose en puntos comunes de fe, influyan sobre el Estado para que imponga sus decretos y sostenga sus instituciones, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía papal. Mis hermanos, tanto el hablar como dragón y la formación de la imagen de la bestia tendrán un lugar al tiempo de la ley dominical nacional. Y sin lugar a duda, hay muchos muchos eventos que conducen a este supremo acto de apostasía, pero es después del acontecimiento que hemos leído en el versículo 11 de Apocalipsis 13, que los Estados Unidos van a forzar al mundo para que también forme una imagen de la bestia. El versículo 14 de allí de Apocalipsis 13 dice: diciendo a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tenía la herida de espada y que había vuelto a vivir. Mis hermanos, el mundo hará su propia imagen de la bestia y los Estados Unidos le van a dar su poder, le van a dar su aliento, su apoyo. Y para mayor restricción y para que el mundo forme una imagen de la bestia, escuchen bien esto, porque aquí es donde encontramos y donde ustedes lo van a ver, cómo los libros de Daniel y Apocalipsis se encuentran y convergen, ¿sí? Porque el mundo ha de formar una imagen de la bestia y de esa manera va a imponer y va a sostener los decretos de las iglesias. Debe haber un establecimiento mundial sobre una estructura mundial. Escúchense bien, porque dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia pudiese incluso hablar y hacer matar a todo aquel que no lo adorase. La bestia, con cuernos semejantes a los de un cordero, habla como dragón, dicta una ley dominical en los Estados Unidos y luego induce a los moradores de todo el planeta, de toda la tierra, a que le hagan una imagen a la bestia. Y esto, mis apreciados hermanos, no es otra cosa que lo que nosotros entendemos en nuestra terminología adventista como la ley dominical universal. Y eso es lo que se está describiendo en Daniel 11, los versículos 42
y 43, cuando el rey del norte obtiene el control total del mundo y de sus finanzas, de su oro y de su plata. ¿Sí? Ahora, detengámonos un momento acá, en Apocalipsis capítulo 13. Nosotros sabemos, para fortalecer este punto, nosotros sabemos que Estados Unidos va a empezar a hablar como dragón cuando apruebe una legislación dominical. La mensajera del Señor nos dice, allí ustedes pueden ver la cita, está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, la página 452. Dice lo siguiente: el movimiento dominical se está abriendo paso en las tinieblas. ¿Dónde se está abriendo paso el movimiento dominical, apreciados hermanos? Por eso es que va a ser inesperado, por eso va a ser, a pesar de los movimientos que se están dando, va a ser una sorpresa abrumadora para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios. Sigue diciendo, los dirigentes están ocultando el fin verdadero y muchos de los que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente que se hace sentir por debajo. Los fines que profesa son benignos y aparentemente cristianos, pero cuando hable se revelará el espíritu del dragón. Ya anteriormente, mis apreciados hermanos, junto con esta cita, habíamos señalado que el hablar de una nación simboliza una acción de sus autoridades legislativas y judiciales. ¿Sí? Ahora, los cuernos como de cordero y la voz del dragón del símbolo indican una notable contradicción. Conflicto de los Siglos, página 495. Lo estoy leyendo. Una notable contradicción entre la profesión y la práctica de la nación así representada. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Y escuchen, por estos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución que fue manifestado por las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante a leopardo. Mis queridas hermanas y hermanos, Apocalipsis 13:11 nos recuerda que Estados Unidos hablará como dragón, y el hablar como dragón se hace realidad cuando esta nación pone en vigor la legislación dominical. Los siguientes versículos del 12 en adelante nos enseñan que después de que Estados Unidos apruebe la legislación dominical y que por lo tanto hable como dragón, hace algo más. Leámoslo. Apocalipsis 13, versículos 12 al 14. Escuchen. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hacen grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Mis hermanas, luego que Estados Unidos, según lo que estamos leyendo, dé vida a la ley dominical y que por lo tanto empiece a hablar como dragón, esta nación hace que el resto del mundo haga lo mismo. Analicemos un poco esto de la imagen de la bestia para que vaya pintándosenos el panorama un poco más claro. Conflicto de los Siglos, página 496. Escuchen, cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios y buscó el apoyo del poder civil para dominar las conciencias del pueblo. El resultado fue el papado, es decir,
una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía, para que Estados Unidos forme una imagen de la bestia. Escuchen bien, el poder religioso debe gobernar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea también empleada por la iglesia para conseguir sus fines. Mis hermanas, primero, Estados Unidos forma una imagen de la bestia, entonces todo el mundo va a hacer lo mismo, va a ser inducida a seguir su ejemplo. Por lo tanto, el mundo va a tener que formar y dar poder, escúchese bien, a un gobierno mundial que reemplace las soberanías de las naciones para poder cumplir la definición de la imagen de la bestia que acabamos de leer. Para obligar a las conciencias de la gente por medio de un gobierno civil, usted debe tener por definición y por lógica un gobierno civil. ¿Sí? Ahora, es interesante, mis hermanos, notar que mientras Estados Unidos está por años, ha estado en continuo creciendo en todas las facetas del control de la estructura del mundo. Este mundo, mis hermanos, está siendo dividido, escúchese bien, y en un momento se los voy a comprobar, está siendo dividido en 10 distritos o regiones para facilitar la implementación de programas que hoy en día se le llaman programas globales, programas que atiendan a la gran crisis global que se ha estado produciendo. Allí está en Conflicto de los Siglos, en la página 662. Escuchen lo que dice la mensajera del Señor y corrobora lo que estoy diciendo. Terrible será la crisis a que llegará el mundo. Unidos los poderes de la tierra para hacer guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Mis hermanos, Estados Unidos se está convirtiendo y se ha convertido, esto no es nada nuevo, en el policía del mundo. Cuando Estados Unidos, con el objetivo, mis hermanos, de facultar un gobierno mundial, utilice su fuerza militar y su poder económico en conexión con lo que va a ocurrir, es decir, con los fuertes engaños del espiritismo que van a unirse en esta obra, entonces vamos a ver que según ya no el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, sino Apocalipsis 17, que nos habla de la séptima cabeza, entrará en escena. Como sucedió con Juan, el escritor de Apocalipsis, esta séptima cabeza está, mis apreciados hermanos, ya no en el futuro. Este gobierno mundial que se ha estado levantando en los últimos años está pronto, es la descripción que la palabra de Dios dice y que pronto entrará en vigencia y tendrá control del mundo. Sin embargo, cuando nosotros tratamos de buscar hoy en día en las estructuras que existen de las naciones, la única estructura mundial que pudiera cumplir con las especificaciones de esto que estamos hablando, de un gobierno mundial, son las Naciones Unidas. Déjenme presentarle esto de una manera mucho más clara. Vamos a entrar, empezamos con Daniel 11, los versículos 42 y 43. Veo que vayan ustedes siguiéndome. Hemos ido a Apocalipsis capítulo 13. La mensajera del Señor nos dice que hagamos esta conexión. Y ahora analicemos un momento Apocalipsis 17. Mis apreciados hermanos, como ya le he venido diciendo, la mensajera del Señor nos dice que debemos estudiar los libros de Daniel y el Apocalipsis y que una comprensión
importante de estos dos libros, del testimonio de estos dos libros, tocante a la curación de la herida de muerte, la hallamos cuando reconocemos los tres poderes que actúan de manera recíproca entre sí en las escenas finales de la historia de este mundo. En Apocalipsis, en el capítulo 16, los versículos 13 y 14, nos enseñan que estos tres poderes espirituales guiarán al mundo a lo que se conoce como la batalla del Armagedón, que no es nada más y nada menos que lo descrito en el versículo 45 de Daniel 11, porque los libros de Daniel y de Apocalipsis están en total acuerdo, hablan lo mismo. En Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14, escuchen lo que dice. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Mis queridas hermanas y hermanos, estos poderes no son otros más que la bestia, el dragón y el falso profeta. Estos son las mismas tres entidades que comienzan, escúchese bien, su interacción en Daniel capítulo 11, el versículo 40. Porque la bestia es el catolicismo, con una política en su faceta. Estos tres poderes, tanto el rey del norte, que descrito en Daniel 11, la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero en Apocalipsis 13, y la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos de Apocalipsis 17, tiene un aspecto religioso y un aspecto político. El catolicismo, en su aspecto político, está formado como una monarquía. El dragón, que es el espiritismo, la bestia de Apocalipsis 17, en su aspecto político es el socialismo. Y el falso profeta, los Estados Unidos de Norteamérica, la segunda bestia de Apocalipsis 13, la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero, en su aspecto político es la democracia. Ahora, se puede añadir mucho más a esta comprensión, pero vamos a hallar una visión aún más completa y clara al reconocer que Daniel 11, los versículos 40 al 45, están identificando, mis hermanos, la curación de la herida mortal. Pero primariamente, desde la perspectiva de Roma, el papado, el rey del norte. Apocalipsis 13 está cubriendo el mismo terreno, pero en esencia desde el enfoque del papel de los Estados Unidos de Norteamérica, es decir, la bestia con cuernos semejante a cordero. Apocalipsis 17 cubre de igual manera la misma secuencia de eventos, escuchen bien, pero desde el enfoque del dragón, o lo que también se le llama una confederación de 10 reyes. Estos tres poderes, mis hermanos, estos tres poderes que están identificados en Daniel 11:40, lo que ha sido nuestro estudio, y su historia, va a guiar directamente al Armagedón. Cada una tiene una parte que representar, como también individualmente poseen en la palabra de Dios un capítulo profético que coloca en esa perspectiva su papel y su desarrollo aún más claro. Ahora, el testimonio de Daniel 11, los versículos 40 al 45, escúchenme bien, mis apreciadas hermanas y hermanos, es la llave profética que coloca todas estas profecías en armonía. Y esta armonía establece este mensaje como siendo verdad presente para nuestros días y enfoca una comprensión de los libros de Daniel y el Apocalipsis que tiene como objetivo
escúchese bien, mis apreciados hermanos, lo he venido diciendo desde el principio, tiene como objetivo despertar al soñoliento pueblo de Dios en los días finales de la historia de este mundo. Estos 3 capítulos, mis hermanos, a Daniel 11, hablándonos de la perspectiva de los eventos finales desde el punto de vista del rey del norte, el papado, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17, estos 3 capítulos describen los eventos finales desde la perspectiva de cada uno de los enemigos de Dios y de su santa ley. Como ya lo he dicho, el capítulo 11 de Daniel, los versículos 40 al 45 están describiendo esos eventos desde la perspectiva, y lo repito para que lo tengamos claro, del rey del norte. Es decir, desde la perspectiva del papado. El capítulo 13 de Apocalipsis, los versículos 11 al 18, describen los mismos eventos finales desde la perspectiva de la bestia con cuernos semejantes a un cordero, o lo que es lo mismo, los Estados Unidos, el cual también es llamado en el libro de Apocalipsis el falso profeta. Ahora, el capítulo 17 de Apocalipsis es el capítulo que viene a ensamblar y a completar la visión entera de los eventos finales, narrándolo desde la perspectiva, escúchese bien, del dragón, o lo mismo que son los reyes de la tierra. Y lo que les estoy proponiendo en este estudio, y en un momento ustedes lo van a ver las evidencias, es que estos reyes de la tierra, la estructura que está siendo levantada delante de nuestros ojos, no es nada más y nada menos que la Organización de Naciones Unidas. Repito, y mis hermanos, nosotros como adventistas, cuando vemos los eventos finales, tradicionalmente, escúchenme bien, tradicionalmente creemos que solamente Apocalipsis 13 es el único panorama que describe los eventos finales que conducen al cierre de la gracia. Pero resulta ser que tenemos estos 2 capítulos más que vienen bajo el principio, no solamente el de repetición y el de ampliación, sino ahora bajo diferentes símbolos para ilustrarnos diferentes poderes, los 3 últimos poderes que están actuando. En Daniel 11, como ya mencioné, al papado, la bestia. En Apocalipsis 13, los Estados Unidos, el falso profeta. Y en Apocalipsis 17, a los reyes de la tierra, que yo les estoy proponiendo, que la estructura que hoy en día cumpliría las especificaciones de la profecía son las Naciones Unidas, las fuerzas del dragón. Ahora, este capítulo, Apocalipsis 17, del libro de Apocalipsis, y voy a hacer un resumen rápido, mis hermanas. Si más adelante tenemos que abordar esto porque o hay preguntas, perfecto. Pero si más adelante hay que tocar este capítulo en especial, que creo que hay que tocarlo, lo haremos. Ahora, como ya les vengo diciendo, este capítulo de Apocalipsis 17 nos da la lista de reinos que han subido al escenario mundial desde los días de Daniel, el profeta, hasta el final de la historia de la gracia, el cierre de la gracia. Y esto no es otra cosa que el principio historicista de interpretación de las profecías. Que la profecía es una secuencia, es una cadena que inicia en los días del profeta y que nos conduce de manera una tras otra, un eslabón tras otro, hasta la historia final, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nos dice Apocalipsis 17 que esta bestia escarlata de este capítulo tiene 7 cabezas, las cuales son 7 reyes o reinos. Nos dice también, y vamos a leerlo, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 17. Vamos a leerlo primero antes de hacer este análisis. Apocalipsis capítulo 17, versículos 9 en adelante. Dice: esto para la mente que tenga sabiduría. Apocalipsis 17, 9. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer.
Versículo 10. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Versículo 11. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Sí, versículo 9, versículo, 11, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. El versículo 12 nos dice, y los 10 cuernos que han visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero que por una hora, y resalto esa frase, por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Y por qué estos están reservados para en un momento específico, en un momento corto, una hora, reinen juntamente con la bestia? Versículo 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Ahora, mis hermanos, yo voy a hacer esto de manera a tipo de resumen. Las evidencias las puedo, en un tema posterior, puedo compartirlas y explicar bien por qué presento la siguiente lista de reinos. Como ya mencioné, nos dice que 7 cabezas, que estas 7 cabezas son 7 reyes o 7 reinos, como nos dice allí el versículo 9 y 10, que 5 han caído. ¿Cuáles son esos 5 que han caído para ese momento que Juan nos está ilustrando? Babilonia, la cabeza de los reinos, número 1. Medo-Persia, que derribó y conquistó a Babilonia. Grecia, que siguió a Medo-Persia. Roma pagana y luego Roma papal. Ahí están 5 de los primeros de estos 7 reinos, de los cuales, según lo que nos dice, y la propuesta en esta hora, es que han caído. Es decir, también agrega, como lo leímos en un momento, eso está en el versículo 10, Apocalipsis 17:10, cuando dice, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Aquí nos está describiendo 7 reyes. De esos 7 reyes, 5 han caído: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y Roma papal. Uno es el poder que surgió. Si el quinto poder es Roma papal y Roma papal cayó en 1798, cuando recibió la herida de muerte, el uno es la única, según el conflicto de los siglos, la única nación que es descrita después de 1798 son los Estados Unidos de Norteamérica, el 6º reino de la profecía bíblica. Ahora nos dice además que luego iba a venir el 7º reino y que duraría, como dice allí, breve tiempo. O como ya hemos leído, mis apreciados hermanos, unos versículos ahí más adelante, una hora. Breve tiempo es una hora, ¿sí? Así que este 7º reino, que aún no ha venido, que dura breve tiempo, es nada más y nada menos que esta confederación de 10 reyes, el séptimo reino de la profecía bíblica, y que sigue a los Estados Unidos, porque el 6º es Estados Unidos, el 7º es esta confederación de 10 reyes representando las fuerzas del dragón o los reyes de la tierra. Y es luego de los acontecimientos, mis hermanos, si contejamos lo que la profecía está diciendo y estamos convencidos que la palabra de Dios nos dice que estamos en los días finales de la historia de este mundo, y lo comparamos con lo que está sucediendo a nuestro alrededor, luego del 6 de enero del 2021,
la ONU y la OMS ha asumido poder global. Díganme ustedes si esto es o no es así. La profecía indica que estos cuernos, los 10 cuernos, van a entregar su poder y su autoridad. Ahí ya lo hemos leído, Apocalipsis 17:12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Mis hermanos, aquí está la secuencia de reinos, de los cuales 5 habían caído. Luego nos dice del 6º reino, después de Roma papal, los Estados Unidos de Norteamérica. Y mi propuesta es, si aplicamos que la palabra de Dios se está cumpliendo en nuestros días, el reino que iba a no a suceder, no que iba a dejar atrás a los Estados Unidos, sino que iba a entrar en el escenario mundial, es precisamente esta confederación de reyes, las fuerzas del dragón, que en esta hora yo les estoy proponiendo. La única estructura mundial que está ejerciendo poder y que pudiera cumplir las especificaciones de la profecía es nada más y nada menos que la ONU. Ahora, veamos esto un momentito. Mis apreciados hermanos, estamos viviendo en los días finales de la historia de este mundo. Los eventos que se están dando, yo empecé esta presentación leyendo 2 citas de la mensajera del Señor, que nos invitaban al estudiar las páginas de la profecía, encontrar en los eventos actuales el desarrollo y el cumplimiento de aquello que está escrito. Versículo Apocalipsis 17, 12 al 13. Y es precisamente después de esta fecha, después de estos eventos, yo ya lo he mencionado anteriormente, creo que fue en mi primera presentación. Hay señales, apreciados hermanos, que el Señor ha dejado para el pueblo adventista, en especial, porque es el pueblo que tiene el privilegio de conocer todas estas verdades proféticas, hermanos. Y hay eventos que suceden en la historia de las naciones y de la iglesia, que marcan y están como señales para que el pueblo de Dios reconozca que lo que está predicho en su palabra que ha de acontecer con aquella nación que ha sido escogida por Dios, que ha sido su escudo. Hemos leído la cita durante estos estudios. El escudo de la omnipotencia ha estado para favorecerla. Los Estados Unidos de Norteamérica han ido en estos últimos años en una decadencia, mis apreciados hermanos, y ustedes más que todo lo pueden corroborar. No solamente una decadencia a lo interno, sino incluso una decadencia específicamente luego de esa fecha a nivel mundial, ¿sí? Que ha hecho que aquellos que adversan a los Estados Unidos de Norteamérica están tomando auge en el mundo. Esto que está saliendo de los BRICS, hermanos, estos conflictos que salen con la guerra que hemos tenido luego de la pandemia, la guerra Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania, que no ha sido otra cosa, mis hermanos, que una guerra proxy. Es nuevamente revivido y los noticieros nos los dicen
de una manera asombrosísima. Nos dicen que nuevamente la Guerra Fría, la Segunda Guerra Fría, se ha establecido. Y todo esto como resultado de que la prosperidad temporal de los Estados Unidos ha venido presentándose y ha venido tomando poder. Y precisamente esto está surgiendo, este poder, y ahí ustedes pueden verlo. Los versículos que tengo allí son los que ya he leído, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos van a ascender al trono del mundo únicamente con un propósito. ¿Cuál es? Entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Han estado escuchando ustedes de la Agenda 2030? Yo sé que sí. Que no es más que lo que estoy leyendo, mis hermanos, si creemos en la palabra de Dios. Es interesante, mis hermanos, que cuando usted va, y yo les puedo aportar, como lo he hecho durante todo este tiempo, aportar las evidencias. La Organización de las Naciones Unidas divide al mundo en 10 regiones o en 10 sectores, ¿sí? En un momento les voy a compartir, no lo tengo, pero este está tomado, este mapa dividido, está tomado precisamente esa división que ha hecho en sus publicaciones oficiales de esta Organización de Naciones. Para cumplir, ¿será que cumplirá precisamente lo que dice la palabra de Dios? En Testimonios para los Ministros, en la página 39, dice lo siguiente, escúchenlo bien. Reyes, príncipes y gobernantes han colocado sobre sí el rótulo del anticristo y son representados por el dragón. ¿Qué dice, mis apreciados hermanos? Testimonios para los Ministros, página 39. Reyes, príncipes y gobernantes, es decir, los reyes de la tierra, los poderes de este mundo, han colocado sobre sí el rótulo del anticristo y son representados por el dragón, que va a hacer guerra contra los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En su enemistad contra el pueblo de Dios se muestran culpables también de la elección de Barrabás en lugar de Cristo. Mis apreciados hermanos, ya prácticamente hemos finalizado. Mis hermanos, los eventos que están delante de nosotros cumplen las especificaciones de la profecía. Cumplen las especificaciones de Daniel 11:42, que ha sido el estudio que hemos en esta noche. El rey del norte, el papado, luego de entrar a la tierra gloriosa, es decir, luego de conquistarla por medio de una ley dominical nacional, obtendrá el control del mundo y de sus finanzas, mis apreciados hermanos. Y en ese momento nosotros nos encontramos. ¿Quién sabe si no vivimos ya dentro de esa hora? Yo por lo menos no he encontrado evidencia para creer que esta hora debo, bajo un cálculo matemático, me conduzcan a un periodo de tiempo específico. Porque no hay periodos proféticos después de 1844. Yo si bien estoy colocando sobre esa línea que ustedes están viendo alguna fecha, no estoy queriendo establecer fecha como la mayoría de lo que está sucediendo en el adventismo. Yo tan solo estoy colocando sobre esa línea de tiempo figurativa eventos marcados por la profecía y eventos que las naciones de este mundo han trazado. Apocalipsis 17, creo que es el versículo 15, el versículo 16 dice que Dios ha puesto en sus corazones el hacer lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y entregar su poder a la bestia. ¿Quién sabe, mis apreciados hermanos, si nosotros nos encontramos viviendo en esa hora de este reino que no va a dejar, no va a poner a un lado
a los Estados Unidos de Norteamérica, porque Estados Unidos de Norteamérica está hasta las escenas finales de la historia de este mundo, hasta la segunda venida de Cristo. Pero que juntamente con los Estados Unidos, este poder representado por el dragón, como ya lo acabamos de leer en la cita anterior, los reyes de la tierra, esta confederación de reinos, quién sabe si ahora nosotros nos encontramos viviendo bajo esa hora, bajo un símbolo, es decir, un breve espacio de tiempo. Y déjeme decirle, una hora, usted se va y lo primero que le llama la atención cuando usted dice hora es el reloj, es mirar su reloj para ver la hora. ¿Quién sabe si nosotros ya no estamos viviendo bajo esa hora, la hora undécima, es decir, la última hora, antes de que se desencadene lo que el Señor ha dicho en su palabra? Dios permita, mis apreciados hermanos y hermanas, que ante todo esto, ante todo el testimonio profético, si esto es verdad, si esto tiene fundamento sólido en la palabra de Dios, es que nosotros nos encontramos precisamente en el filo, mis apreciados hermanos, en el cual solamente está esperando un engranaje ponerse en el sitio para que toda la maquinaria se eche a andar, y la gran prueba para los hijos de Dios, para la iglesia de Dios, para el remanente, sea aplicada y cada uno de nosotros tenga que comparecer delante de Dios y dar testimonio de la obra de preparación que ha hecho hasta este momento. ¿Cuál ha sido nuestra obra, mis apreciados hermanos? ¿Estamos nosotros viviendo aún en este momento que todavía no se han desatado los vientos, que aún no se han cumplido, no hemos entrado a este tiempo de tribulación que va a ir increciendo, que va a ir aumentando, que hemos estado viviendo durante estos últimos años? Mis hermanos, hemos estado nosotros creciendo en la gracia, hemos sido cada uno de nosotros nuestro carácter por la gracia y por medio de los métodos, por medio de las verdades que el Señor ha establecido para la transformación de nuestro carácter. Mis apreciados hermanos, permita Dios que seamos convencidos por su testimonio profético de que esta obra tiene que ser hecha lo antes posible. Dios me los bendiga, mis apreciadas hermanas y hermanos. Gracias, hermano Carlos, por esta presentación. ¿Hay algunas preguntas que quieran hacerle al hermano? Hemos analizado este 30 y creo que, bueno, nosotros creemos aquí en esta plataforma que esta agenda tiene mucho que decirnos en cuanto al tiempo. Sabemos que Dios tiene su agenda y el diablo ha presentado la suya. Entonces, su agenda, la agenda de Dios está en el santuario. Así que no hay mucho margen de error cuando nosotros estudiamos el santuario y podemos saber que para el 2030 Cristo está viniendo. Una pregunta que quiero hacerle al hermano, y luego si puede la contesta, si no, pues no, o no la contesta después. ¿En qué momento, hermano? Permítame, hermanita. ¿En qué momento el Espíritu de Profecía dice que Satanás aparece haciéndose pasar por Cristo, hablando como Cristo, haciendo milagros, etcétera? Sabemos claramente que como Él no es omnipresente, Él va a estar saliendo quizás en las redes sociales, apareciéndose en diferentes lugares. ¿En qué momento de este diagrama aparece Él? ¿Por qué? Hemos visto que la ONU, si nos recapitula mañana para no perder mucho tiempo hoy, vimos que aquí aparece el dragón en estos diagramas. La bestia de Apocalipsis 17 dice que sube el abismo, ¿verdad? Y va a perdición. Algo que me llamó la atención de lo que estábamos leyendo ahorita es que en el versículo 16 de Apocalipsis 17
dice que los 10 cuernos que viste y el monstruo, o sea, el dragón o la bestia, odiarán a la prostituta y la dejarán abandonada y desnuda. Comerán la carne de su cuerpo y la quemarán con fuego. Si el monstruo es el papado y la mujer, entonces, ¿qué es? ¿El papado también? Es una pregunta. Y la otra es, ¿en qué momento aparece el diablo haciéndose pasar por Cristo? Porque aquí, analizando este capítulo 17 de Apocalipsis, que es muy interesante, nos dice otra vez aquí, Dios le ha puesto en el corazón la determinación de hacer lo que Él quiere que hagan. Se pondrán de acuerdo para entregar su autoridad de reyes a la bestia hasta que se cumpla lo que Dios ha dicho. Y bueno, esa es una cuestión que podemos analizarla si quiere mañana, hermano Carlos, porque en qué momento de la historia va a aparecer el enemigo a tomar esa posición. Se habla mucho de la construcción del tercer templo de Jerusalén, en donde pretenden que el Cristo cósmico que esperan allá los israelíes y los sionistas y toda esa gente, los iluminados también, que quieren darle su trono o su asiento en ese lugar, en el tercer templo, razón por la que creemos que también se está llevando a cabo esta guerra sangrienta en Israel. Entonces, si el papado viene a ser según el diagrama aquí, viene a ser el octavo reino, yo quisiera entender en qué momento aparece Satanás en todo lo que se ha estudiado hasta aquí, porque la hermana White es muy clara cuando dice que él va a aparecer en forma física, apareciéndose como Cristo. Yo asumo que va a corregir junto con el octavo reino, la ONU, y ellos le van a dar la autoridad a él para que sea el séptimo reino sería la ONU, y el octavo para mí sería el mismísimo Satanás gobernando el mundo desde ahí, pero vamos a ver qué explicaciones hay para eso, ¿no? Amén, amén, mi hermana. Claro, podemos tocarlo en detalle en un futuro tema, mañana, en el momento que escojamos. Claro, yo tengo otra pregunta. ¿Quiénes son los 10 reyes? ¿Quiénes son los 10 reyes? Bueno, primero que todo, déjeme responderle a la hermana. Hay una cita en el conflicto de los siglos, que la cita con respecto a la aparición de Satanás, la personificación de Satanás haciéndose pasar por Cristo, ¿sí? Que está en el conflicto de los siglos y que es la cita que más comúnmente nosotros, hay muchas otras más, pero es la que comúnmente por estar en el conflicto de los siglos, ella dice, el acto capital que coronará el gran drama del engaño es que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. Así lo dice. Literalmente lo dice así. Fíjense bien las palabras de la mensajera del Señor. El acto capital del gran drama de engaño. Es decir, si yo entiendo esa frase, entiendo que la última ficha para coronar, para que el engaño sea irresistible, tan irresistible que dice que aún si fuese posible, engañaría a los escogidos. Dice la expresión, si fuese posible, engañaría a los escogidos. Quiere decir que la aparición, y si sigue usted leyendo la cita, dice que en diferentes partes del mundo Satanás se aparecerá a diferentes, dándose por el Salvador, y dice, Cristo ha venido, se escucha resonando en el aire, y todo está en el contexto de una ley dominical. Es decir, la aparición de Satanás haciéndose pasar por Cristo vendría a darle fuerza a su obra de engaño, y esa obra de engaño está consumada en la ley dominical para el mundo entero. Por lo tanto, cuando esto se dé, es porque
la ley dominical, o está la ley dominical como la entendemos, universal, cuando todo país del globo siga el ejemplo de los Estados Unidos, entonces el espiritismo ya ha venido haciendo una aparición cada vez más fuerte. Lo estamos viendo hoy en día, mis apreciados hermanos. ¿Acaso no estamos viendo cosas allí? Ustedes ven al Congreso de los Estados Unidos. ¿Acaso ustedes no están viendo cómo están el mismo gobierno desclasificando documentos, videos de tantos años acerca de los que hoy se conocen como los UAP, o los como se conocían hace un tiempo atrás como los OVNI, el fenómeno OVNI, que no es más que el reaparecimiento del espiritismo antiguo, pero ahora bajo una nueva forma, ¿sí? Uno de los tantos engaños. Que esto va a ir aumentando, como lo que les he propuesto yo en estos estudios. Todo evento relacionado con el fin, va en aumento, va increciendo, va en aumento, es la palabra. Y por lo tanto, el engaño irá hasta que llegue al engaño final. Y el engaño final es la aparición de Satanás haciéndose pasar por Cristo para apoyar la legislación en el mundo entero. Por lo tanto, la aparición de Satanás debe ser, según esa cita y muchas otras que las podemos analizar, cerca, o sea, en la ley dominical mundial, ya cerca cuando esté por cerrarse la gracia, ¿sí? La gracia general, cuando Miguel esté por levantarse para terminar su obra en el santuario celestial, ¿sí? Eso por lo menos es lo que se pudiera, o por lo menos he entendido acerca de los pasajes de la Escritura. Eso con respecto a esa primera interrogante que la hermana lo mencionaba. Ahora, con respecto a quiénes son los 10 cuernos. Miren, mis hermanos, la hermana fue la hermana Sara o la hermana Blanca la que hizo la pregunta. Sara. La hermana Sara, ok. Ajá. Nosotros hemos entendido correctamente cuando nosotros nos vamos a la profecía fundamental. La profecía fundamental es Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2 nos esgrime 4 imperios mundiales. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, oro, plata, bronce, hierro. Y en el hierro al final están los dedos, que obviamente son 10 dedos. Y nosotros hemos entendido correctamente que era la división del imperio romano en las 10 tribus bárbaras. Correcto, ¿verdad? Daniel capítulo 7 nos vuelve a establecer esto. Daniel capítulo 7 nos establece que luego de Babilonia, el león con alas, el oso, el leopardo griego de 4 alas y 4 cabezas, y luego la bestia espantosa y terrible que es Roma en su fase pagana, dice que tiene 10 cuernos sobre su cabeza y está testificando que Roma se dividió en 10, tuvo una división de 10. Esto es interesante. Y luego el cuerno pequeño aparece de entre los 10, pero para surgir derriba 3. Por lo tanto, quedan 7 cuernos de los primeros, y cuando él logra tirar 3 y surge, se establece, él es el 8º cuerno. El cuerno pequeño es el 8º cuerno. Es interesante todo esto porque esto tiene que ver con Apocalipsis 17. Ahora, que correctamente nosotros hemos entendido eso, y es lo que nos dice Apocalipsis, Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. Pero seguidamente en Daniel capítulo 2 viene la piedra y dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. La piedra golpeando a la estatua es nada más y nada menos, como correctamente lo hemos entendido, la venida de Cristo.
o por lo menos el cierre del tiempo de gracia, preparando para las plagas y luego la inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que Daniel capítulo 2, la profecía fundamental nos dice, y escúchenlo bien, Daniel capítulo, porque algunos adventistas se resisten, porque cuando uno habla de los 10 cuernos y habla de todo esto, la gente dice, no, pero ¿qué es lo que estás queriendo decir? Que hay hay otro poder en los días finales. Daniel capítulo 2 nos dice, Apocalipsis capítulo 3 nos dice que los Estados Unidos de Norteamérica va a estar hasta el fin. Pero Daniel capítulo 2 nos dice que el fin, antes de que caiga la piedra, el mundo está dividido en 10. Él lo dice 10 dedos. 10 reyes. Cuando usted va a Apocalipsis 17 y concatena, es decir, los une y los presenta sobre una línea, que es lo que yo he tratado de hacer aquí, usted se va a dar cuenta que en simples palabras, tanto Daniel 2 como Apocalipsis 17, el versículo 10, le está diciendo que va a existir una confederación de 10 reyes, sobre la cual estos van a entregar su poder y su autoridad a la bestia. Estos 10 reyes son lo mismo que el séptimo reino, que dura breve tiempo o una hora. No es, para mí, en mi opinión, no es casualidad que la estructura mundial en la cual se unen las naciones de este mundo, hoy en día, las Naciones Unidas, divida en su mapa del mundo en 10 regiones. No es casualidad, mis apreciados hermanos. Les voy a compartir la publicación oficial de las Naciones Unidas en la cual muestra y presenta este mapa de parte de su Agenda 2030, mis hermanos, y que divide al mundo en 10 regiones, en 10 bloques. Hermanos, nosotros estamos atestiguando en este momento que el mundo pasó antes de la pandemia, antes de la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania. El mundo presentaba un solo polo de gobierno. Habían otros países que estaban allí, pero no de la manera como ahora el mundo después de la guerra y la forma como ha desencadenado todo, a tal punto que el mundo, dice, los analistas políticos están hablando del surgimiento de múltiples polos o múltiples bloques. No es casualidad, mis apreciados hermanos. Es lo que dice la palabra de Dios, que antes de que Cristo venga, el mundo va a estar dividido en 10 reyes. Llámelo usted 10 regiones, 10 zonas, 10 naciones en diferentes bloques de este mundo. Pero así va a ser. ¿Y quién va a liderar esos 10 bloques? ¿Va a ser Rusia? ¿Va a ser China? ¿Va a ser Corea del Norte? No, mis apreciados hermanos. Va a ser los Estados Unidos de Norteamérica. Les pongo antes de la pregunta para terminar con mi idea completa, para que ustedes puedan tener el panorama lo más claro si es posible. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Elías? De Elías, y cuando hablamos de Elías, hablamos de el rey Acab, Jezabel y los profetas de Baal. ¿Se acuerdan? Fíjense qué interesante. Hay 4 personajes en esa historia. Elías, que es el representante, es el tipo, es la figura. En aquellos días fue representante de Dios y del pueblo fiel, a tal punto que él dijo, si Baal es Dios, seguirle. Y si Jehová es Dios, hay que estar, es decir, él representaba al pueblo fiel de Dios, que es el remanente en nuestros días. Estaba Acab, el rey Acab, el representante del poder civil, escúchese bien. Estaba Jezabel, que era la reina, que estaba en una unión ilícita, porque Acab no podía haberse unido en una relación matrimonial
con una cananea, ¿sí? Una representante de la religión falsa. Fíjense qué interesante. Una mujer vil. Y luego están los falsos profetas de Baal. Ahí tenemos a los tres enemigos del pueblo de Dios. Miren esto para que ustedes lo concatenen con los 10 cuernos. Acab, el rey. ¿De qué era rey Acab? Acuérdense, el pueblo de Dios, el antiguo pueblo de Dios estaba dividido. Estaba dividido en las tribus al sur, Benjamín y Judá, y al norte, desde la parte septentrional hacia arriba, al norte, estaban las 10 tribus. Esa era la división, Israel y Judá. Judá hacia el sur y Israel al norte. Israel estaba formada por 10 tribus. Acab, el representante del poder civil que estaba en una unión ilícita con Jezabel, reinaba sobre 10 tribus. ¿Le llama acaso la atención eso? Tienes a Acab, Jezabel y los falsos profetas de Baal. Tienes a Elías. En el libro de Apocalipsis tienes el dragón, la bestia y el falso profeta. Y esa estructura, esa Babilonia moderna, está formada, está gobernando sobre una estructura de 10, como lo hacía Acab en el tiempo anterior. Y hay muchos ejemplos, hermanos, de esto. Hay muchos desde Génesis. Hay ejemplos de qué? De que historias que nos dicen que en el fin del mundo va a estar dividido en 10. Amén. Hermanito, quisiera leerles una cita aquí de Testimonios para los Ministros, nada más, que dice, páginas dice aquí 62, Testimonios para los Ministros, 62.893. Bueno, se los voy a leer para que la analicemos. Dice, en esta época aparecerá el anticristo, el Cristo verdadero, y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás, vestido como un ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios y lo deificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás y se pronunciará la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. En el contexto de lo que estamos hablando, ¿verdad? Me queda todavía a mí un poquito de, no digamos de duda, más bien es como una inquietud de saber que Satanás pudiera ser el octavo reino que tome el control de las Naciones Unidas, porque si leemos Apocalipsis 17, que es el texto que estamos leyendo ahorita, dice acá que los 10 cuernos que viste y el monstruo o la bestia odiarán a la prostituta, entiéndase la iglesia católica, y la dejarán abandonada y desnuda, comerán la carne de su cuerpo y la quemarán con fuego. Entonces, la iglesia católica, según entiendo aquí, no va a figurar tanto como está figurando ahorita. Mi punto de vista es el siguiente, que está preparando el escenario para que todo lo descrito en esta clase, todo lo que es la Agenda 2030 y todo lo que son los 10 reyes de la tierra y todo tomen el control, pero va a llegar un punto en que la van a desechar. Y el dragón, como lo presentó en una de las diapositivas, va a tomar el control, pero es un punto de vista mío nada más. Esto lo podemos seguir discutiendo mañana si quieren. Si hay otro comentario, adelante. Creo que, no sé si la hermanita Bere o no sé quién quería hacer un comentario antes. ¿No? Yo quisiera saber, no sé si son 10 familias las más
las de mayor poder a nivel mundial, creo que sí, o estaré equivocada. Y claro que dominan toda el mercado, dominan todo tipo de decisiones a nivel mundial, ¿no? Entonces, yo también pensé, no sé, es especular, que probablemente estos 10 reyes podrían ser las 10 familias, ¿no? En fin, nada más quería expresarlo. Y si hay más información, hermano, pues solamente no porque sea importante, pero sí es una inquietud, nada más. Amén, amén. Sí, mis hermanos, no, sí hay muchísima más luz. O sea, cuando nosotros estudiemos, o sea, y si, bueno, la hermana me está proponiendo hacerlo mañana. Deberíamos, según el estudio, pero como todo esto está concatenado y es lo que he mostrado, no habría problema en presentar el día de mañana por lo menos un vistazo para iniciar, porque hay bastante con respecto a Apocalipsis 17 y las diferentes visiones.